Carl Jung advirtió en sus escritos más íntimos algo que hoy resuena con una fuerza aterradora. Los empáticos, aquellas personas con una sensibilidad extraordinaria hacia las emociones ajenas, están siendo consumidos sin darse cuenta. No se trata de un simple cansancio emocional ni de una relación desgastante como cualquier otra. Se trata de un proceso invisible y profundo en el que otros seres humanos, muchas veces sin ser conscientes de ello, aprenden a sobrevivir alimentándose de la energía vital de quienes brillan más intensamente. Esta advertencia no fue un recurso poético ni una exageración de su tiempo. Fue la constatación de un patrón psicológico que Jung observó una y otra vez en su práctica clínica. Un fenómeno que decidió registrar con cautela porque sabía que pocos estaban preparados para mirarlo de frente. Los empáticos no nacen de la nada. Su don no aparece de forma repentina ni se hereda sin más. Son forjados en la infancia a través del dolor, de la necesidad de adaptarse a entornos caóticos, de sobrevivir en hogares donde el descontrol emocional era la norma. Ese niño que aprendió a leer cada gesto, cada silencio, cada cambio en el tono de voz, lo hizo porque de esa habilidad dependía su supervivencia. Detectar la tensión antes de que estallara, anticipar la tristeza antes de que se volviera silencio absoluto, adivinar la rabia antes de que golpeara, todo ello era un mecanismo de defensa. Con el tiempo, esa capacidad se convierte en un faro, y como toda luz en medio de la oscuridad, atrae a quienes no poseen la suya propia. Los adultos que han apagado su llama interior, que han perdido contacto con su esencia, sienten un magnetismo inmediato hacia esa energía cálida y disponible. El encuentro parece fortuito, incluso mágico, pero no lo es. Es un llamado inconsciente. El vacío busca llenarse con lo que otro conserva. El proceso de alimentación rara vez es obvio. No se presenta con agresividad ni con violencia directa. Quien se alimenta de tu luz, se acerca mostrando heridas, llega con un relato de sufrimiento, expone cicatrices emocionales que conmueven, se muestra vulnerable, quebrado, necesitado de comprensión. Ese discurso despierta en el empático la urgencia de ayudar. La sensibilidad se enciende y la compasión se convierte en un canal abierto de energía. Lo que en apariencia es conexión profunda, en realidad es el inicio de un intercambio desigual. Jung observó con claridad este patrón. Los empáticos confunden ser necesitados con ser amado, y es ahí donde comienza la trampa. Poco a poco el empático empieza a ceder energía. Cada conversación se vuelve una transfusión invisible. Cada encuentro deja un peso. Cada desvelo intentando rescatar al otro se transforma en una gota más de su propia luz apagándose. El agotamiento llega, pero disfrazado de amor. El empático interpreta la fatiga como la prueba de un vínculo especial. Se convence de que esa entrega es lo que valida la relación. Lo que en realidad ocurre es un ciclo de drenaje que se repite en silencio. Jung describió esta dinámica como una inversión perversa de la proyección. El parásito emocional proyecta su vacío en el empático y lo convence de que la extenuación es devoción, que el sacrificio es prueba de amor, que la confusión emocional es señal de profundidad. Si alguna vez has sentido que después de estar con alguien tu cuerpo se rinde, que la mente queda nublada, que el pecho se tensa o que una tristeza inexplicable te invade, es probable que hayas estado frente a lo que Jung llamaba un parásito inconsciente. Lo inquietante es que estas personas no se presentan como villanos. No llevan máscaras siniestras ni intenciones declaradas. Muchas veces se muestran como almas heridas, como seres frágiles que necesitan comprensión, como víctimas de una vida que los ha golpeado sin descanso. Y sin embargo, detrás de esa apariencia se repite un patrón. Incapaces de reconectar con su centro, buscan de manera inconsciente el alimento que no encuentran dentro de sí mismos. La energía del empático se convierte en su fuente, y cuanto más compasivo sea, más rápido se establece el lazo. Desde la perspectiva junguiana, este fenómeno trasciende la psicología individual. No es solo una relación tóxica más, es la representación de un arquetipo universal. El encuentro del sanador herido con el devorador de sombra. El primero entrega compasión sin límites, el segundo transforma esa entrega en alimento para sostener su vacío. Ambos se necesitan, pero en términos profundamente desiguales. El empático teme al abandono, prefiere ser drenado antes que quedarse solo. Acepta la relación asimétrica porque su herida más profunda es la del rechazo. Esa necesidad inconsciente lo convierte en un blanco perfecto. Lo trágico es que el empático interpreta este proceso como amor verdadero. Cree que la intensidad del vínculo es prueba de autenticidad. Confunde la adrenalina del drama con la profundidad de la conexión, y mientras tanto su luz se consume sin que lo advierta. Jung comprendió que esta dinámica es peligrosa no solo por lo que le quita al empático,
sino por lo que impide que descubra. Cada gota de energía entregada al vacío de otro es energía que no puede usar para sí mismo. Cada minuto dedicado a sanar a los demás es un minuto que posterga su propio encuentro con la sombra. La advertencia de Jung era clara. El empático no es víctima porque es alguien que participa en este ciclo porque su necesidad de ser necesario lo mantiene atado. Y hasta que esa verdad no se haga consciente, seguirá entregando su luz como si fuera una prueba de amor, cuando en realidad es una forma de autoabandono. Jung comprendió que la raíz de esta dinámica se encuentra en la sombra, esa parte de la psique que contiene todo aquello que la conciencia no puede aceptar. El parásito emocional vive exiliado de su propia sensibilidad. En lugar de integrarla, la proyecta hacia el empate, convierte al otro en recipiente de sus carencias, en depositario de emociones no procesadas. El empático, con su disposición natural a cargar dolores ajenos, acepta ese peso sin cuestionar, lo carga como si fuera propio. Y mientras más carga, más se debilita. La alimentación ocurre en etapas que se repiten con una precisión aterradora. La primera es el reconocimiento de la luz. El depredador emocional percibe de inmediato quién brilla, quién ofrece energía de sobra. No necesita palabras, lo siente instintivamente. La segunda etapa es la exhibición de la herida. Muestra su dolor, su trauma, su necesidad de comprensión. Se despoja de defensas y abre su vulnerabilidad. El empático se conmueve. La compasión se activa. Entonces llega la tercera etapa. La extracción emocional. Aparecen las demandas veladas, las crisis repentinas, las conversaciones interminables en las que solo uno escucha y el otro descarga. El drama se repite como un ciclo que nunca termina. El cuarto paso es el más peligroso. La normalización del agotamiento. El empático comienza a creer que sentirse drenado es natural, que esa fatiga constante es la prueba de un amor profundo, que el sacrificio es la única manera de sostener una relación verdadera. En este punto la trampa está completa. La entrega ya no se cuestiona. El cansancio se interpreta como devoción. Y el vacío se confunde con amor. Pero Jung advirtió algo todavía más inquietante. El empático en lo profundo también obtiene algo de este intercambio. Su necesidad inconsciente de ser necesario encuentra satisfacción. Al rescatar a otros se siente valioso. Al cargar el peso ajeno encuentra propósito. Es su forma de evitar mirar su propio vacío. Este es el engaño más cruel. El parásito necesita la luz. El empático necesita sentirse indispensable. Y en ese encuentro ambos se unen en un baile disfrazado de amor o amistad. El problema es que ese baile no transforma a los, solo transforma a uno. Y siempre en la dirección del agotamiento. Jung lo vio con claridad. El verdadero amor transforma a ambos. Si uno se expande y el otro se apaga, no hay amor. Hay consumo. Las manifestaciones de este patrón son múltiples. Una pareja que vive en un ciclo de crisis constantes. Un hijo adulto que no puede cortar el cordón emocional con su madre. Un trabajador que absorbe todos los dramas de la oficina. En todos los casos el mismo guión. El empático se sacrifica y el otro se alimenta. El cuerpo empieza a hablar. Dolores inexplicables. Fatiga crónica. Trastornos de sueño. La mente se nubla. El corazón se acelera. El sistema nervioso se mantiene en alerta permanente. Pero en lugar de escuchar esas señales, el empático las interpreta como un defecto personal. Cree que es demasiado sensible, que exagera, que debería ser más fuerte. Ese autoengaño es exactamente lo que el parásito necesita. Jung llamó a esto el gaslight de la sombra. Cuando la voz interior es silenciada por la manipulación inconsciente del otro. Cuando la intuición se percibe como un error. Cuando el cansancio se justifica como un acto de amor. Escapar de este círculo no es tarea sencilla. Requiere un despertar doloroso. El empático debe reconocer que no puede salvar a nadie entregándose como alimento. Que el sacrificio perpetuo no cura, solo prolonga el vacío ajeno. El primer paso es distinguir entre empatía genuina y codependencia disfrazada de compasión. La empatía genuina acompaña sin destruir. La codependencia se sacrifica hasta extinguirse. Los ejemplos son la mujer que atiende todos los problemas de su pareja convencida de que su cansancio es prueba de amor verdadero. El hijo que se siente culpable por no contestar cada llamada de su madre, aunque esas llamadas lo llenen de angustia. El colega que siempre carga con las emociones de todos, mientras descuida su propia salud mental. Cada uno de ellos entrega su luz sin darse cuenta de que está siendo consumido. Cada uno de ellos confunde sacrificio con amor. Jung fue directo. Esto no es nobleza, es autoabandono. La guerra que describe no se libra con armas, se libra con energía.
No se roba dinero ni bienes materiales. Se roba fuerza vital. El empático ofrece esa fuerza de manera voluntaria, creyendo que da lo mejor de sí, cuando en realidad está entregando lo único que debería preservar, su esencia. Esta es la trampa. El sacrificio no salva al otro. Tampoco salva al empático. El sacrificio perpetuo solo refuerza la dependencia y pospone la verdadera sanación. La advertencia de Jung es clara y definitiva. Si el empático no despierta, quedará atrapado en un ciclo donde su luz se consume gota a gota. Un ciclo en el que confunde agotamiento con amor. Un ciclo en el que su don, en lugar de iluminar, se convierte en su prisión. Cuando un empático despierta y reconoce la naturaleza de este ciclo, todo empieza a cambiar. Su percepción del mundo se transforma, y con ella la manera en que se relaciona consigo mismo y con los demás. El primer síntoma de su despertar es el surgimiento de límites. Límites que no se colocan desde la frialdad, ni desde la rigidez, sino desde la conciencia profunda de que su energía es sagrada. Estos límites representan un acto de autorrespeto, un reconocimiento de que la propia vitalidad emocional y espiritual merece ser protegida. Decir no deja de ser un acto de egoísmo para convertirse en un acto de supervivencia psíquica. Cada vez que un empático establece una frontera clara, rompe un patrón ancestral que lo mantenía atrapado en el rol de salvador. Ese patrón lo había condicionado a priorizar siempre las necesidades de los demás sobre las propias, generando agotamiento y sensación de vacío. Romperlo requiere coraje, porque implica confrontar creencias profundamente arraigadas sobre el deber, la culpa y la responsabilidad afectiva. Pero el despertar no ocurre sin resistencia. El parásito emocional, al notar que su fuente de alimento comienza a escasear, intensifica sus estrategias de manipulación. Surgen crisis aún más dramáticas, culpas arrojadas como dagas, acusaciones de frialdad, amenazas de abandono y reproches velados. Jung llamaba a este fenómeno el estallido de la sombra, cuando la parte inconsciente de la psique, al verse expuesta, se agita con violencia para evitar perder el control. El empático debe entender que estas reacciones no son prueba de que esté actuando mal, sino evidencia de que por fin está recuperando su poder. Cada ataque, cada intento de manipulación, es un reflejo de la incomodidad que genera la autonomía emocional del empático en quienes dependían de su entrega. El mayor desafío radica en soportar la incomodidad de ser visto como el malo por quienes se beneficiaban de su entrega. Los empáticos suelen enfrentar críticas injustas, juicios y rechazos que los confrontan con su propio miedo a la desaprobación. Sin embargo, el empático en proceso de individuación, ese camino que Jung definió como la realización del verdadero ser, debe aceptar que habrá quienes lo juzguen, lo critiquen o lo rechacen, y aún así, debe sostenerse en su decisión. Solo cuando deja de mendigar aceptación y comienza a honrar su propia energía, su luz se convierte en guía para sí mismo y no en combustible para otro. En este punto aparece un cambio radical. El empático deja de atraer depredadores emocionales y comienza a relacionarse con personas que vibran en reciprocidad. Ya no busca inconscientemente sanar heridas ajenas, porque ha comenzado a enfrentar las propias. Descubre que su sensibilidad no es un peso ni una condena, sino una brújula capaz de mostrarle qué vínculos lo nutren y cuáles lo consumen. Aprende a distinguir entre la cercanía que inspira crecimiento y la cercanía que genera desgaste. Este discernimiento es liberador, porque permite construir relaciones más sanas y equilibradas, donde la empatía fluye sin ser explotada. Jung solía decir que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para los empáticos, esto significa reconocer que su compulsión a sanar a los demás nace de heridas infantiles aún abiertas. El miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, la creencia de que solo son valiosos cuando son. Integrar esa sombra, abrazar esa verdad sin maquillarla, es el acto que los libera. Una vez que lo hacen, ya no necesitan sacrificarse para sentirse amados. Comprenden que la verdadera compasión comienza en el reconocimiento y la aceptación de sus propias necesidades emocionales. El despertar del empático también implica un aprendizaje profundo sobre la energía personal. Cada emoción absorbida, cada conflicto sentido, es un espejo que refleja aquello que aún necesita atención dentro de sí mismo. Al observar estas dinámicas sin juicio, el empático desarrolla una capacidad de discernimiento que le permite actuar desde la claridad y no desde la reacción automática. Su vida se transforma, deja de ser rehén de las emociones ajenas y se convierte en conductor de su propio bienestar. La advertencia final de Jung era clara: si los empáticos no aprenden a proteger su luz, serán consumidos por las demandas y expectativas de los demás. Sin embargo, también dejó una promesa implícita:
Cuando un empático despierta, se convierte en un faro inquebrantable, deja de ser presa y se convierte en ejemplo. Ya no es combustible para los vacíos de otros, sino inspiración para que cada persona encienda su propia llama. Este cambio no solo beneficia al empático, sino a todo su entorno, porque eleva la calidad de sus relaciones y genera vínculos basados en respeto y autenticidad. Ese es el verdadero poder del empático consciente, comprender que su luz no existe para alimentar sombras, sino para iluminar su propio camino hacia la plenitud. Desde este lugar, puede compartir su energía de manera libre, sin miedo, sin agotamiento, con la certeza de que la verdadera compasión no destruye al que la ofrece, sino que lo fortalece. El empático aprende a vivir desde la autenticidad, cultivando su sensibilidad como una herramienta de conexión profunda, no como una cadena que lo ata a la dependencia emocional de otro. En última instancia, despertar como empático significa reconciliarse con uno mismo y con la propia historia. Es aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un portal hacia la fuerza interna. Cada límite que se establece, cada sombra integrada, cada elección consciente, es un paso hacia la libertad emocional y espiritual. Es el momento en que la vida deja de ser una serie de sacrificios y se convierte en un espacio de creación consciente, donde la empatía es un faro que guía y no una obligación que pesa.